Bomberos que dejaron su vida por salvar la de otros. De esta manera se rinden los últimos honores y homenajes a Alonso Salas Chanduví, Raúl Sánchez Torres, Eduardo Jiménez Soriano. Esto es lo que viene ocurriendo en estos momentos, es señal en vivo en los exteriores de la compañía Roma II, a donde pertenecían estos tres héroes que han perdido la vida y a quienes familiares, deudos, amigos y personas que no los conocían, pero que se están acercando hasta este lugar para rendirles sus respetos, rendirles homenaje. El país quedó consternado, ¿verdad? Y lleno de preguntas. ¿Qué importancia tiene esto en la conciencia nacional? A veces nos condolemos por un momento de las tragedias nacionales, pero perdemos de vista lo que está detrás de las acciones humanas. Estos hombres eran voluntarios. En otros países el ser bombero es remunerado, pero aquí no lo es. Aquí estos hombres sirven al país con ánimo de ser útiles a la sociedad. Pero en lo que podemos estar de acuerdo todos los peruanos es que ellos tenían una convicción de servicio, ¿no te parece? Y por eso fueron fieles hasta la muerte. Ahora, como cristianos necesitamos discernir de las cosas, porque hay personas que también tienen convicción de riesgo y practican un deporte de riesgo. Y tú ves gente que hace esos deportes de riesgo, caminan a 300 kilómetros por hora, solamente para sentir que los niveles de adrenalina suben y vivir un rato de emoción. Bueno, no estamos hablando de ellos, por supuesto. Sin embargo, el hombre es capaz de dar su vida por causas justas. ¿Cuál era el propósito del Señor cuando se dirige a la iglesia de Esmirna, la segunda iglesia del Apocalipsis? Cuando pensamos nosotros los pastores en qué sentimiento estaba en juego, pensamos en el sufrimiento. Pensamos en el hecho del dolor en todas sus formas. Y por eso el título de hoy, Enfrentando el Sufrimiento. Pero si tú tienes tu Biblia abierta, te darás cuenta que el Señor resucitado solamente le dedica 4 versos en el mensaje a esta iglesia. Solo 4. Y era una iglesia fiel. De las 7 iglesias del Apocalipsis, solamente 2 iglesias no reciben una reprimenda del Señor. Esta pequeña iglesia es una de ellas. La otra es la iglesia de Filadelfia, que es la penúltima que veremos más adelante. Pero, entonces, si el tema no es el sufrimiento, porque evidentemente no lo es, ¿cuál es el tema central del mensaje a Esmirna? Bueno, a lo largo de esta exposición te vas a dar cuenta que el mensaje central gira en torno a lo que los filósofos llaman una antítesis. ¿Qué cosa es una antítesis? Es la presentación de 2 conceptos que se contradicen mutuamente. Y en este caso es vida y muerte. Vida y muerte. Y hay una antítesis allí. Y en estos 4 versos vamos a encontrar uno en cada versículo. Vamos a ir encontrando por lo menos 3 factores presentes en esta antítesis. Porque necesitamos nosotros entender que más importante que el sufrimiento es que el Señor te llama a mirar
panorámicamente tu vida y darte cuenta que tu vida es más importante. Y esto nos lleva a trabajar la palabra de Dios hoy día, viendo uno de estos tres factores de la antítesis vida y muerte. Y vamos a verlos a plenitud, si el Señor lo permite. El primero es una palabra que comienza con B chica, como decimos los peruanos. Le llamo valoración. Necesitamos valorar esta antítesis. Necesitamos que no se convierta en una palabra que tú escribes en ese papelito que te damos. Necesitamos que tú este mediodía puedas decir a Dios cuando salgas, puedas decirle, Señor, gracias por traerme aquí. Gracias por permitirme escuchar este mensaje. Gracias porque ahora mi vida tiene otro tipo de valoración. Y es importantísimo que entonces encontremos el lugar del sufrimiento en esta vida. Amén, hermanos. Y así te vas a librar de montones de preguntas que quedan sin respuesta en tu corazón y en tu mente. Valoración. Cuando uno revisa el verso, solamente el verso 9, para que veas qué preciso que es el Señor aquí. Allí Juan escucha que la iglesia de Esmirna tenía tres tipos de dificultades. Hablando de los cristianos de Esmirna, el primero de ellos aparece delante. Yo conozco tu tribulación. Y no era una tribulación cualquiera, era una tribulación que aparecía como una cosa inminente, una cosa que se podía presentar en cualquier momento. Hay que meternos en la mentalidad y en las circunstancias del siglo I para darnos cuenta que esto es así. Tribulación que en cualquier momento podía ocurrir en la vida cristiana, en la vida de los cristianos. Déjame hacerte un recuento histórico rápido. Cuando se escribe el libro de Apocalipsis, ya todos los apóstoles estaban muertos. El único que quedaba era Juan, que el que vio la visión. Tenía casi 100 años Juan. Había escrito el Evangelio, había escrito también las 3 cartas que conoces en la Biblia y ahora Dios le revela Apocalipsis. Apocalipsis significa revelación. Pues bien, él junto con Pedro había sufrido cárcel y después vamos a ver todas las implicaciones del encarcelamiento. Pero piensa también en el derrotero de los apóstoles y de los líderes de la iglesia primitiva, porque su hermano Jacobo, el hermano de Juan, fue asesinado por el rey Agripa. Y eso lo relata la Escritura en Hechos capítulo 12. Lo mataron a espada. A Pablo le cortaron la cabeza. A Pedro lo crucificaron. ¿Te das cuenta? Pasaron estos sufrimientos. No como ahora. Hoy en día, tú y yo tenemos que reconocer, hermanos, que el cristianismo, por lo menos aquí en Latinoamérica, se encuentra en un pico alto de popularidad. Hoy en día es hasta un lauro ir por las calles y decir yo soy cristiano evangélico, porque pareciera que salvo honrosas excepciones, por supuesto los cristianos tenemos un buen testimonio, ¿verdad? Somos gente confiable, gente honesta, gente íntegra y otros tantos valores más. Y la gente así lo estima. Esto no va a ser siempre así. No es el estado común de la iglesia. El estado común de la iglesia es la persecución. Métetelo bien en la cabeza porque a eso marcha la iglesia del siglo XXI. Marcha hacia una persecución masiva. Y no estamos siendo apocalípticos aquí en el sentido de crear alarma en tu mente. Pero solamente quiero mencionarte que en el siglo I el cristiano vivía con la muerte acechando. Cuando Jesús le dice, yo conozco tu tribulación, tenemos que recordar el mensaje de la semana pasada. La primera iglesia, Éfeso, ¿te acuerdas?
¿Cuántos no pudieron escuchar ese mensaje? A ver, levanten la mano los que no pudieron estar aquí. Hoy son muchos, son muchos. ¿Dónde andaban, hermanos? Pero allí hablamos de este concepto de conocer. Cuando se trata de un conocimiento de Jesús, es un conocimiento absoluto, ¿verdad? Los teólogos le llaman omnisciencia a esto. Es un atributo solo de Dios. Y cada vez que se utiliza el conocimiento así, es porque Dios es el sujeto. Dios es omnisciente, Dios lo sabe todo. Amén. Y le está diciendo a esta iglesia, yo conozco tu tribulación. Quizás tú debas meditar en esta cita en la cual me hizo meditar mucho esta semana. Un autor cristiano, leyendo estos 4 versos, dice, por esta carta del Apocalipsis, podemos formarnos una idea, solo una idea, en cuanto a la ilimitada fortaleza de estos cristianos primitivos. Pero atención a lo que viene. Juan da por sentado que los de Esmirna comparten su personal actitud sobre el sufrimiento sin darle mayor importancia, como algo absolutamente familiar de todos los días. ¿Estás oyendo? Entonces, esta no es la iglesia sufriente, aunque sufrió mucho, porque el verdadero creyente de Esmirna se había acostumbrado a vivir en tribulación. Era pan de cada día, por utilizar una frase muy, muy peruana. Era pan de todos los días. Y curiosamente el Señor Jesús se va a presentar no hablándole del sufrimiento, porque le está hablando de una cosa mucho más importante y grande. Le está hablando de este binomio, muerte-vida. Y es básico que nosotros entendamos esto. Cuando pensamos en estos compatriotas que han muerto en ese incendio como bomberos, yo estoy seguro que ellos tenían su agenda de vida. Estoy seguro que ellos dijeron, vamos, apagamos el incendio y sigue la rutina. ¿Verdad que sí? Todos hubiéramos pensado lo mismo, pero no sabían que ellos no iban a salir de ese incendio porque se había acabado su tiempo. Y a veces nosotros no nos damos cuenta que Dios nos da tiempo para todo. Tiempo de nacer, tiempo lo dice Eclesiastés claramente. Hay un tiempo para nacer, un tiempo para morir. Nos duele la muerte y estamos consternados por lo que ha ocurrido, pero no estaba fuera del control de Dios. ¿Verdad que sí? Correcto. Entonces sigamos en nuestros acuerdos. Este autor dice, tan pocas palabras, solo 4 versos, tan pocas palabras dirigidas a personas que en cualquier momento podían ir a la muerte. Implican, dice, en sí mismas, estas pocas palabras implican heroísmo. Un heroísmo que no se quede en la primera página de los diarios, sino un heroísmo que cuando el cristiano del siglo XXI lo lee, te anima a continuar la tarea de ser fiel a Dios. Amén, hermanos. Esto es lo que nosotros tenemos que tener básicamente en cuenta. Piensa por un instante, Jesús lo sabe todo y le dice a esa iglesia, yo conozco tu tribulación. Y tiene toda la autoridad para decirlo, porque el Señor vivió cada angustia humana, cada dolor humano, cada tribulación humana. Tú no la has padecido debutando en el mundo y en la historia. La Biblia dice que todo eso lo padeció Jesús, por supuesto. Y al final, la cruz. ¿Estás captando esto, hermano? Entonces Jesús hablando, Jesús está enfatizando como si le dijera, yo conozco tu tribulación, como si le dijera, yo sé, hombre de Esmirna, hombre que vas al cielo, yo sé que esto no es lo más importante para ti. Por eso te voy a hablar de una cosa más grande, más solemne,
más importante, que es que tú consideres vida y muerte como dos cosas que coexisten cada día en tu agenda de vida. ¿Quién puede estar seguro de salir de casa y volver a ella? ¿Quién puede decir, nos vemos más tarde, como decimos tantas veces? Nos vemos a las 12. Y tú no sabes lo que te puede pasar en la calle. Los hombres de Esmirna sí sabían. ¿Me entiendes? Ellos salían a la calle y estaban propensos a que alguien los parara y le dijeran, César es el Señor. Y ese cristiano fiel tenía que decir, César no es el Señor, Jesucristo es el Señor. Nosotros decimos amén, pero esa persona que escuchaba lo mandaba al Coliseo Romano. ¿Qué te parece? Y ese hombre no volvía a casa. ¿Te das cuenta lo que es convivir con la vida y con la muerte? ¿Te das cuenta de eso? Aquí una persona se convierte y le decimos, ¿verdad? Tienes que discipularte, tienes que saber la palabra de Dios, tienes que bautizarte, así que prepárate. Allá no. Se convertían al agua a patos. ¿Por qué? Porque sabían que a lo mejor no había un día de mañana para ellos. ¿Me sigues entendiendo? Ese sentido de urgencia estaba presente allí. La tribulación era algo absolutamente inminente. Y el apóstol Pablo, cuando le escribe a su discípulo Timoteo, mira lo que dice 2 Timoteo 3:12. Lo puse en el papel tuyo para que lo recuerdes. También todos los que quieren vivir piadosamente, no solamente piadosamente, porque hay millones y millones que viven piadosamente, pero no viven piadosamente en Cristo. ¿Tú cosa crees que aquellos bonzos del oriente no viven piadosamente? Pueden vivir piadosamente, pero viven sin Cristo. Y esa religiosidad también es de la carne. Pablo le dice, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué le va a pasar? Sufrirán gripe. ¿Eso nos dice? ¿Padecerán qué cosa? Persecución, hermano. ¿Es para algunos? Es para todos. Piénsalo, por favor. Otra vez. Enfatizamos estas cosas, mis queridos hermanos, para que salgamos de esa atmósfera de comodidad en la cual nos movemos de lunes a lunes. Necesitamos entender que los días son malos y que se van a poner peor y que vamos a necesitar la valentía que el Señor pone en nuestro corazón para permanecer fieles hasta la muerte. Esto es así, mi querido hermano. Por eso hablamos de valoración, la primera B. Tú tienes que aprender a valorar la vida que Dios te da y tienes que también valorar que la muerte está al acecho. Esto tiene que estar presente en ti. Me llama poderosamente la atención que no solamente era eso lo que tenían que enfrentar los hombres de Esmirna, porque no solamente él conoce, Jesús le dice yo conozco tu tribulación, sino yo conozco también tu pobreza. Estás leyendo la primera línea del verso 9, ¿verdad? Yo conozco tu tribulación y tu pobreza. Y cuando habla de pobreza no está hablando de ese limitante económico que tenemos muchos peruanos. No. Esos peruanos que todos los meses dicen, ¿y cómo llego a fin de mes? Y cuando se enferma un hijo, entonces están pensando, ¿y ahora cómo lo curo? ¿Cómo compro ese remedio que el médico recetó? Y la economía se hace trizas. Pero tienen trabajo. Cada mes tienen un salario. Viven en pobreza, pero en una pobreza de otro nivel. La pobreza que habla aquí es la pobreza de la persona que no tiene nada, absolutamente nada, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque le han quitado todo. Como vamos a ver a continuación. Después te explico cómo
es que perdían todo lo que tenían. Pero habían llegado a la pobreza extrema. ¿Y qué le dice el Señor resucitado a esa iglesia fiel? Yo conozco tu pobreza extrema, entre paréntesis, pero le da otro paréntesis que nos deja perplejos. ¿Qué dice el paréntesis? Pero tú eres... ¿De qué está hablando el Señor? Y si tú revisas el idioma original, encuentras que en ese versículo hay una palabra enfática, hay una palabra más fuerte que las otras. ¿Quién la descubre? Dígamela, una sola palabra. ¿Perdón? No escucho. Sigo sin escuchar, grítalo sin miedo. Rico. Esa es la palabra clave. ¿Sabe lo que escuchó Juan ese día? Jesús le dijo, pero rico eres tú. Ahí está el énfasis, ahí está la fuerza de la expresión. Yo conozco tu pobreza, pero rico eres tú. Tú tienes una riqueza en el banco del cielo, tienes una riqueza que no se agota aquí, que no está propensa a las pérdidas humanas, tienes una riqueza que no se pierde, tienes la riqueza que yo te doy. ¿Me entiendes, querido hermano? Y esa es la riqueza que necesitamos buscar nosotros en medio de una profunda y extrema pobreza. ¿Cómo es la valoración que le das a tu vida? Piénsalo, responde esa pregunta. Y ahora sí te digo, ¿por qué ellos vivían en extrema pobreza? Les confiscaban sus bienes, perdían sus trabajos, terminaban muchos padre y madre en la cárcel. Los chicos quedaban absolutamente desprotegidos. Era una persecución incesante, pero ellos seguían fieles. Y tenían una tercera dificultad. La puedes ver ahí en el mismo verso 9. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga ¿de quién? De Satanás. Se lo dice a los judíos. Les está acusando de identidad falsa. ¿Sabes? Esta palabra blasfemia significa alguien que habla mal. Se usa para hablar mal de Dios. Cuando una persona habla mal de Dios, se dice está blasfemando, ¿verdad? Pero en otros pasajes de las Escrituras, la palabra blasfemia tiene que ver también con calumniar al prójimo. ¿Me entiendes? Y en este pasaje, en este verso 9, habría que cambiar blasfemia por lo que significaba calumnia. ¿Qué hacían los judíos que se decían judíos? Decían, ellos son una religión ilegal, porque a los ojos del Imperio Romano el cristianismo era una religión ilegal. ¿Sabes? Te lo digo en dos trazos. La mentalidad gubernativa del Imperio Romano era la siguiente. Ellos conquistaban una nación y le permitían seguir con sus dioses. Con tal que hubiera orden en las ciudades, ellos permitían que esa religión se convirtiera en religión legal. El judaísmo había alcanzado ese nivel, religión legal. Por eso tú ves en los evangelios que el templo está abierto, siguen los sacrificios y todo lo demás. Los sacerdotes los dejan gobernar espiritualmente o religiosamente a la nación. Todo estaba bien. Pero cuando los romanos ven que del judaísmo, míralo desde la mentalidad romana, los romanos ven que desde el judaísmo se ha escindido una secta que tiene otras creencias, no las creencias judías, porque aman a un siervo llamado Jesús. Entonces esa religión es ilegal. ¿Te das cuenta? Esa era la realidad de la persecución. ¿Y cómo se llevaba a cabo? Por culpa de estos judíos. Estos judíos calumniaban a los cristianos. Por eso la palabra blasfemia allí. Calumniaban a los romanos. Y iban a las autoridades romanas y les decían, estos cristianos no tienen a César como rey,
tienen a un rey que le llaman Jesús. Y eso era subversivo para las autoridades romanas. Y entonces los perseguían. Y perdían todos sus bienes y vivían bajo esa tercera dificultad que yo le llamo difamación pública. ¿Te das cuenta? Pero aquí quisiera detenerme un par de minutos, porque el Señor está hablando allí de una forma religiosa que es falsa. Mira lo que dice. Está diciendo que son judíos, pero no lo son, ¿verdad? Eran judíos de raza, eran judíos de religión, eran judíos de idioma, eran judíos de cultura en general, ¿verdad? Pero para los ojos de Jesús eran falsos judíos. ¿Estás oyéndolo? ¿Y por qué eran falsos judíos? Porque no estaban obrando como un verdadero judío. ¿Quieres abrir tu Biblia en la epístola que Pablo escribe a la iglesia de Roma? Para que veamos esto en dos trazos. Mira Romanos capítulo 2, los versos 28 y 29. Allí la Escritura dice: pues no es judío el que lo es exteriormente, subraya eso, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío, o sea, verdadero judío, el que lo es en lo interior, no en lo exterior, sino lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. ¿Te das cuenta? ¿De quiénes eran los verdaderos judíos? Eran hombres y mujeres que podían decirle al mundo entero: yo creo en la fe de un Dios creador en los cielos y yo obedezco su palabra. ¿Me entiendes? Vivo sirviendo la ley de Dios, por supuesto. Y entonces eso era respetable. Eso era respetable para el romano. Y aquí se nos dice algo que nos llama a nosotros a ser realmente escrutadores de la palabra de Dios. Porque cuando Pablo dice que no es judío el que lo es exteriormente, está hablando justamente de una falsía de identidad. Porque estos judíos estaban calumniando a sus prójimos. Estaban saliendo de lo que era realmente la verdad del Dios creador que ellos invocaban. Y entonces este judío no cumplía lo que los profetas venían diciendo siglo tras siglo. Tú puedes ver a los profetas que Dios enviaba a lo largo de la historia sobre el pueblo de Israel y verás que los judíos escuchaban de los profetas: no, la circuncisión no es que se hace con un bisturí. La circuncisión se hace en el corazón. ¿Te das cuenta? Esa es la verdadera circuncisión. Y el hombre que vive eso, entonces ese será aprobado delante de Dios. Yo te invito a que en casa leas toda la parte final del capítulo 2 de Romanos. Y mira el verso 23. Tú que te jactas de la ley, Pablo le pregunta: ¿con infracción de la ley deshonras a Dios? Y puedes seguir leyendo para que te des cuenta que Pablo tiene razón y está de acuerdo con el Señor Jesús de que ellos eran falsos judíos. El verdadero judío era el que circuncidaba su corazón, como le decían los profetas. Es decir, tenía un acuerdo interior con Dios, no solamente una señal en sus genitales. ¿Me entiendes, hermano? Hoy en día la circuncisión es una cosa médica que lo usan tantísimas personas con sus bebés recién nacidos. Pero esto es así, hermano. Esta difamación pública estaba allí.
y sin otro comentario, queremos pasar al segundo factor de esta antítesis de vida y muerte, que es sumamente importante para la vida cristiana. ¿Por qué? Porque nosotros podemos estar viviendo lo mismo. ¿Cuántas veces uno conversa con hermanos en las oficinas pastorales y tú vas a escuchar que te dicen, pero pastor, mi marido es creyente? Sí, le digo, ¿cómo es creyente? ¿De cuándo es creyente? No, él hizo una decisión por Cristo. Y le digo, ¿qué pasó ahí? Ah, bueno, él hizo una decisión, pero no viene a la iglesia. No se congrega y tiene vida devocional, tiene algo que señale que ha habido un cambio de vida. No, él sigue en su vida, es un borracho, un mujeriego. Pero en nuestra mente, hermanos, en nuestra mente, Dios, pero él ha hecho una decisión. ¿Y quién te ha dicho que alguien por levantar la mano es creyente? ¿No será que nosotros los pastores nos estamos equivocando? Pero hermanos queridos, yo escucho, hermanos, no, pastor, si él es bautizado. Vienen a ver los consejeros de la mies. No, pastor, él ya es creyente. Ah, caramba. ¿Y cómo sabes tú que es creyente? No, porque él me ha dicho que él es bautizado. ¿Y quién te ha dicho que el agua convierte a la gente? ¿Quién te ha dicho ese cuento? La Biblia dice que el bautismo no salva. A ti te salva la sangre de Jesucristo. Esta iglesia, por lo menos, tiene que saber la verdad bíblica y tiene que proclamarla. Y todos los pastores de aquí estamos involucrados en esto. Tú también. Por eso es importante que salgamos de las formas para aprender a valorar la vida, hermano. Porque el cristianismo no es una religión. El cristianismo es una vida. Es un estilo de vida. Vida nueva. Amén. Hermanos, vamos centrándonos en nuestra fe y nuestras creencias. El segundo factor, la segunda B es la violencia. Ahora sí, entramos a los excesos que había en aquel entonces. En este sentido, el factor violencia estaba presente en Esmirna. Y por eso lee el verso siguiente, el verso 10. Allí nos dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. ¿Te das cuenta? ¿Qué nos está diciendo ahí en primer lugar? No temas. No temas. No tengas miedo. Vamos a volver a ese concepto antes de que terminemos este servicio, hermano. Pero es maravilloso escuchar del Señor Jesús esa palabra de aliento. No tengas miedo. El cristiano no tiene por qué vivir atemorizado. No temas ni siquiera al sufrimiento. ¿Cuántas veces decimos nosotros, sí, yo no tengo miedo a la muerte, pero tengo miedo a sufrir? ¿Verdad? Porque ese temor está metido en nuestras sienes. Aquí el Señor dice que el diablo iba a echar a algunos de los cristianos de Esmirna en la cárcel. Y eso tenía un peso en ese siglo primero. ¿Sabes por qué? Porque cuando uno entraba a la cárcel, entraba sin fecha de salida. Y muchas veces el ser detenido y llevado a la cárcel era el principio de 3 puntos. Primero la detención, luego un juicio absolutamente injusto y luego la ejecución. Y te cortaban de esta vida. De que muchos que caían presos nunca más salían de prisión. Así que la cárcel era todo un desafío a la fe de los cristianos. Pero si era un desafío, no tenía por qué derrotarte,
Porque cuando tú aprendes a valorar la vida que el Señor te ha dado, cuando tú aprendes a valorar también la muerte que te acecha y no la tienes en poco, entonces tu vida alcanza un equilibrio. Tú sabes que nadie te puede quitar la vida mientras el Señor no haya terminado de trabajar contigo. Hay un pasaje en el libro de los Hechos que para mí es esclarecedor. Es el momento en que en Listra, en el trabajo misionero, Pablo es apedreado. Y lo tiraron, lo dejaron tirado porque lo dieron por muerto. Te aseguro que no se estaba haciendo el dormido. Estaba literalmente destrozado, pero no estaba muerto. Y a mí me llama la atención que se van los que lo han apedreado y otra vez tenemos que pensar que el apedreamiento no era tomar piedras y lanzarlas, hermano. La lapidación era una cosa atroz. En la lapidación se tomaban tremendos bloques de piedra y se tiraban y hacían reventar los órganos, moler los huesos de la gente. Pablo lo dejaron hecho un guiñapo humano, exánime, pero no estaba muerto. Porque apenas se fueron, Pablo se levantó y ese que estaba medio muerto entró caminando, y ese que estaba medio muerto al día siguiente tomó su mochila y se fue de viaje caminando. ¿Te parece milagroso eso? Porque nadie te va a matar antes de tiempo, porque el Señor te protege. No temas, no tengas miedo. Esto tiene que quedar delante de nosotros, hermano. Pero sin perder de vista lo que significa esta antítesis, que es cierto que la vida pende del Señor, pero también el Señor es soberano para llevarte a casa. ¿Cuántos dicen amén? Y así no te guste mucho esta tierra, pero el Señor puede decidir llevarte a casa hoy día. Tenemos que entenderlo, hermano. Y tenemos que optar por vivir en esa dimensión. ¿Quieres abrir tu Biblia en Daniel capítulo 3, por favor? Allí hay una historia. Es la historia de 3 jóvenes judíos. Viven en Babilonia. Están sirviendo al rey de Babilonia, que es el imperio mundial de aquel entonces. Y al rey de Babilonia, el emperador Nabucodonosor, que tú lo has estudiado en la historia universal. Nabucodonosor, dice la Biblia, se le ocurrió edificar un dios más en su panteón. Una estatua de oro de 20 metros de altura, un coloso. Y dio una orden. Todos mis súbditos tienen que adorar ese Dios que yo he creado. Mira ese absurdo. Y el que no se incline a mi Dios, entonces al horno de fuego. Y ahí está el horno, calientito, listo para sus primeras víctimas. Y están estos 3 jóvenes judíos que no se están inclinando en la imagen esa, al ídolo ese. ¿Tú conoces la historia? De inmediato comparecen ante el rey. ¿Es verdad lo que están diciendo, que ustedes están osando no obedecerme? ¿Tú no sabes que yo soy la ley? ¿Tú no sabes que yo bajo el dedo y se te acaba la vida? ¿Tú no sabes eso? Es importantísimo leer los versos 17 y 18 de Daniel 3. Mira la respuesta que dan estos muchachos. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Tú puedes ser el rey del mundo, tú puedes tener el primer poder del universo, puedes ser la primera potencia mundial, pero tú no nos vas a obligar. Tú no nos vas a obligar a adorar a tus ídolos. No, tenemos un Dios y a ese Dios le servimos.
porque adoración y servicio van juntos. Dice la Escritura que ese rey se enfurece por qué tal atrevimiento de esos mocosos. Permíteme utilizar esa frase porque ellos tendrían unos 18 años. ¿Cómo se les ocurre? ¿Saben con quién están hablando? Por supuesto que sabían. Pero ahí no terminó la declaración de ellos. Ellos le dijeron, si no, es decir, si Dios permite que nos metas en el horno, pero igual tú tienes que saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Oíste? Se enfurece el rey y manda calentar el horno, dice 7 veces, dice la Biblia. 7 veces más. A tal extremo que cuando abren la puerta del horno, sale una bocanada de fuego que mata a los que abren la puerta. Imagínate. Y los atan antes de echarlos y los lanzan atados a los 3 jóvenes. Eso es lo que pasa ese día. Y sin embargo el rey comienza a mirar lo que pasa dentro del horno. Y dice, ¿cómo? ¿No eran 4 no eran 3 los que lanzamos? Sí, majestad, eran 3. Y yo veo 4. Y ese cuarto tiene imagen como de los dioses. Ya tú sabes quién era, ¿no es cierto? Ya tú sabes quién era. Se da cuenta que está luchando contra un Dios que sí protege a los que son suyos. Porque si los lanzamos atados, ellos están flotando en medio de las llamas, libres. Sáquenlos. Este Dios es demasiado poderoso. Y cuando los sacan, comenta Daniel, no tenía ni siquiera olor a quemado. Ni un cabello se había quemado. ¿Cómo? Si minutos antes había salido fuego de la puerta. ¿Te das cuenta lo que es el poder de Dios? ¿Te das cuenta, hermano? ¿O crees que te es cuento para los niños? Es verdad de Dios, hermano. Por eso es importantísimo que entendamos que aquí estos muchachos la tenían bien clara en sus mentes. Él sabía que la vida y la muerte estaban en ese momento frente a ellos. Estaban esos 2 conceptos, pero para ellos lo más importante era que ellos habían escogido la vida y por eso servían al Dios de la vida. Y Dios espera que tú también los sirvas. De la misma manera, hermano. Otra cosa que me llama la atención es que aquí no hay un líder de los 3. Al parecer los 3 hablan al unísono. Y eso para mí significa un abandono de toda forma de individualismo. Ese rey con todo su poder temporal que tenía que escuchar a los 3 decir, mira, así pensamos los cristianos, así pensamos los creyentes. No eran cristianos porque no sabían quién era Cristo. Pero así pensamos los que servimos al Dios verdadero. Hay un momento, hermano, en que tú tienes que creer que la salvación es personal. Tú no eres salvo porque tu mujer es salva. Tú no eres salvo porque tu papá es salvo. Tú eres salvo cuando tú te rindes a Jesucristo. ¿Verdad? Si eso es verdad en tu corazón, entonces tienes que darte cuenta que la salvación es personal. Dios tiene hijos, nunca tiene nietos. A veces los padres creemos en esa confusión, que nuestros hijos son del Señor. ¿Por qué? Porque los traemos a la iglesia y ponen sus manitas así para orar por los alimentos. Eso es religión. Eso no es fe. No te equivoques, hermano. ¿Me entiendes? Ellos tienen que confrontarse con su realidad de vida, que son pecadores como tú y como yo, y que necesitan confiar en Jesús para poder tener esperanza y vida eterna. ¿No te parece? La muerte actuando como antítesis de la vida. Y el llamado por ese termina en el verso 10. Sé fiel hasta ¿dónde?
sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ahí está la antítesis, hermano, que tiene que ser calibrada por nosotros en este momento. Y necesitamos preguntarnos, escuchando el testimonio de estos tres jóvenes, si esta es la confrontación muerte-vida, ¿entiendo lo que es el significado de mártir? ¿Sabe lo que significa mártir? Alguno que me lo describa con una sola palabra. ¿Qué era un mártir? Una sola palabra. Dar la vida por los demás. Sí, puede ser, pero una sola palabra. Testigo, muy bien. Mártir significa testigo en el griego. La palabra es mártur en el griego. Significa ser testigo, testigo de algo. Nosotros somos testigos de Jesucristo, ¿verdad o no? Si somos testigos de Jesucristo, entonces ese es el concepto de ser testigo. Lo que pasa es que en la historia, esos mártur, esos testigos, morían con tanta frecuencia que se convirtió en un sinónimo. Entonces, el ser testigo o en el ser martirizado se convirtió en una realidad totalmente frecuente. Y por eso hoy en día se martiriza a un mártir, no necesariamente a un testigo. ¿Me entienden? Así van viajando las palabras en el tiempo. Pero el tercer factor que quiero dejar como consecuencia de todo esto es la tercera B. Esa B de los políticos que sacan sus fotos ahí, ¿no? Y que dicen así, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué es esto, verdad? ¿Qué cosa es? Todo el mundo conoce el gesto, victoria. Entonces tenemos valoración, violencia, victoria, para que te acuerdes. Eso es Esmirna. La victoria en esta antítesis, ¿cómo funciona? Tenemos que ir al verso 8 que no hemos tocado, porque ahí comienza la profecía. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Quién es el primero y el postrero? Mira el capítulo 1, verso 17. No temas, yo soy el primero y el último. ¿Quién es ese primero y postrero? Jesucristo resucitado, ¿verdad? Él es. Pero dice más, mire el verso 18. El que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Qué interesante esta declaratoria. Cuando junto el verso 17-18 con 2:8, me doy cuenta que el sentido de la presentación de Jesús delante de la iglesia de Esmirna tenía que ver con esta antítesis, no tanto con el sufrimiento. Tenía que ver que tú y yo aprendiésemos a valorar la vida, que aprendiésemos a que en la vida hay todo tipo de violencia, desde el primogénito de la humanidad. ¿Quién fue el primogénito de la humanidad? ¿Quién? El primogénito, el primer hijo. ¿Quién fue? Caín, hermano, por favor. Y Caín es un asesino. Caín es un asesino, el primer hijo de la historia. ¿Quién fue Caín? Es un asesino. Esto es para que te des cuenta la tragedia humana de la caída. El primer primogénito fue un asesino. Así que la violencia es un lugar común en la historia humana, querido hermano. Y aquí Jesús se presenta como el primero y el postrero. Eso significa que Él es el Señor de la historia, el que tiene autoridad sobre la historia humana. Pero nos dice este verso 8, el que estuvo muerto y vivió dice esto. Te pregunto, en este verso, ¿hay sufrimiento? Contéstame, por favor. Pasa, hermanos, ya no abrimos la Biblia. ¿Hay sufrimiento en este verso? Dime sí o no. Sí, claro que sí. ¿Dónde está el sufrimiento? ¿Dónde, hermanos? Grítalo, por favor. Él vive para siempre.
Él murió por ti y Él vive por los siglos de los siglos. Es interesante, mira en la pantalla, ese estuve muerto, en el idioma griego significa llegó a estar muerto. Como un evento, como una experiencia transitoria, temporal. Pero la muerte no le pudo atar. Y al tercer día Él resucitó. Y el Señor dice, porque yo vivo, ustedes también vivirán. Hermano, ¿qué más promesa quieres? ¿Por qué te vas a ir apesadumbrado con las cargas, aflicciones, tribulaciones, angustias que puedas tener en este momento? ¿Por qué no aprendemos a poner las cosas en verdadera magnitud? ¿No te parece, hermano? Tenemos la victoria de la cruz. Tenemos la victoria en la vida eterna. Tenemos un lugar en el cielo que nadie nos puede arrebatar. ¿Por qué vas a tener miedo? No tengas miedo. Es importantísimo lo que te estoy diciendo. William Barclay, un teólogo cristiano, dice, aquel que aprendió la muerte, que pasó a través de la muerte, que salió de la muerte, volvió a vivir triunfante por la resurrección y está vivo por siempre jamás. Tremenda declaración. Pero él ha pasado por el valle oscuro de la muerte. Ningún ser humano ha vivido eso, hermano, y no nos puede contar. Él ha pasado, así que Él sabe lo que te dice. ¿Cuántos le creen a Jesús? ¿Te das cuenta, mi hermano? Es importantísimo esto que estoy diciendo. Pero si tú lees el final del verso 18 del capítulo 1, donde Él se está describiendo como el primero y el último, Él termina diciendo, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Tengo las llaves significa tengo la autoridad. Tengo la autoridad sobre la muerte. ¿Por qué? Porque Él venció la muerte. Y Él tiene poder sobre la muerte. Él tiene autoridad sobre la muerte. Y eso tiene que quedar clarito en tu mente, hermano. Yo quiero que tú salgas hoy día por esa puerta libre del temor a la muerte. Porque Cristo te ha libertado del temor a la muerte. Y lo vamos a ver en un instante, terminando. Solamente quiero mostrarte 2 versículos que están allí en tu Biblia. Apocalipsis 6:8. Apocalipsis 6:8, unas páginas después. ¿Qué nos dice? Que en medio de los juicios que vendrán en el futuro, aparecen esos 4 jinetes que se llaman los jinetes del Apocalipsis. Son los 4 sellos. La Escritura dice que mira Juan y dice aquí un caballo amarillo. Y el que lo montaba tenía por nombre, ¿quién era el jinete? Muerte. Dice, le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra. Escucha bien, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Te pregunto, quiero que me respondas. Te pregunto, ¿está hablando de la primera muerte o de la segunda muerte? ¿De la primera o la segunda? Primera muerte, esa muerte que nos lleva al cementerio. Cuando sufrimos esa primera muerte, vamos al cementerio. Pero ahora mira Apocalipsis capítulo 20, Apocalipsis 20, los versos 13 y 14. Allí nos habla de un juicio en el gran trono blanco y la Escritura dice, el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y según sus obras, escúcheme bien, ningún ser humano será justificado. Ningún ser humano será justificado. Así que si tú tienes que pasar por el trono blanco, te vas para abajo. Porque no tienes la salvación de Jesucristo. ¿Está claro? Fueron juzgados según sus obras. Nadie puede decir lo que Jesús dijo. Jesús en su controversia con los judíos le dijo,
¿Quién me redarguye de pecado? Y se lo decía a los jerarcas religiosos. ¿Quién me acusa de pecado? De cualquier pecado. ¿Quién me acusa? Nadie lo pudo acusar porque Él fue el único sin pecado. No hay nadie más, ningún ser humano más en la historia. Nadie ha vivido sin pecado. Solamente Jesús. Y cuando María canta el Magnificat en Lucas 2, ella glorifica a Dios su Salvador. Porque ella, como tú, necesitaba también un Salvador. Hablemos la Biblia, hermanos. Conceptualmente, el único sin pecado, ¿cómo se llama? Jesús. ¿Está claro? Y por eso, mis hermanos, si Él tiene autoridad sobre la primera y la segunda muerte, Él tiene también el señorío sobre la vida. Y nadie puede atentar contra tu vida. Y yo tengo que entender, y tú también, que el sufrimiento es un medio, no un fin. Un medio. Y como lo decíamos la semana pasada, si estás pasando por una tribulación, por algo que no sabes cómo manejar, que aprendas a decirle al Señor, Señor, tú eres sabio, porque tú lo sabes todo. ¿No es cierto? Tú lo sabes todo. Yo no sé todo, tú sí lo sabes. Y cuán importante es para nosotros decirle esto al Señor, porque entiendes que lo que dice Juan 16:33. En Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, le dice Jesús a sus discípulos, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Te das cuenta? Una vez más, el Señor allí hace una declaración, escucha bien, que rebasa nuestra individualidad. Porque necesitamos vernos como cuerpo de Cristo también. En el mundo tendréis aflicción. ¿A quién le está hablando el Señor? ¿A una persona o a un grupo de personas? No, es absolutamente claro, ¿verdad? Y por eso, hermano, en Apocalipsis 4, los versos 10 y 11, se nos dice algo de esa explosión de adoración y júbilo que va a haber en el cielo el día que se inaugure la era eterna. ¿Qué dice Apocalipsis 10, versos 10 y 11 del capítulo 4? Los 24 ancianos que representan la iglesia se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Qué interesante cómo aún en el cielo, ya salvados, por favor capta esto, hermano, porque esto nos va a dar una guía para compartir nuestra fe. Aún en el cielo vamos a tener en cuenta que algo pasó con el género humano, porque la creación fue maravillosamente buena, pero nuestro pecado dañó la creación de Dios. Y los millones y millones que estaremos en el cielo, ¿tú estarás conmigo o no? Ellos podrán decir, Señor, estas palabras. Recuérdatelas, apréndetelas de memoria para que no tengas que pedir una Biblia ese día para cantarlas. Pero tú vas a cantar así, hermano. ¿Por qué? Porque tiene la autoridad total. Todas las cosas serán reunidas en Cristo. Tú necesitas de Jesucristo, querido hermano. Por eso, el llamado es a la victoria. No tengan miedo, dice Jesús. Si se trata de morir, sé fiel hasta la muerte. Yo te doy la corona de la vida. De veras la iglesia de Jesucristo puede gritar amén. Qué lindo que es eso, ¿verdad? Porque no pueden hacer más nada contigo ni conmigo, hermano. Por eso estaremos dispuestos a decir, Señor, Señor, enséñame a ser mártir.
cueste lo que cueste. ¿Cuántos están listos para decirlo? ¿Por qué no inclinamos los rostros y dialogamos con Él? Hoy le quiere decir a Jesús, Señor, yo necesito que me enseñes que el sufrimiento no es el protagonista de mi vida. Señor, el protagonista eres tú, porque tú has dicho que tú eres la vida. Déjame decirte, querido amigo, querida amiga, que examinando este binomio vida-muerte, déjame decirte que Hebreos, el capítulo 2 y el verso 14, Hebreos 2:14, nos dice que ese temor de la muerte que tú sientes, ese temor de la muerte no lo puedes disfrazar, ¿verdad? Lo sientes, sientes miedo a morir, pero ese temor de la muerte no es tuyo. El diablo lo ha puesto en tu mente. Y por eso tú habrás querido salir de ese temor y no puedes. Solamente Cristo te puede liberar de ese temor a la muerte. ¿Quieres experimentar ese milagro? Hoy lo puedes experimentar. Donde quiera que te encuentres en este recinto, donde quiera que estés en cualquier lugar del mundo viendo este mensaje por internet, tú, allí frente a tu máquina, a tu computadora, también le puedes decir, Señor, yo me entrego a ti, yo confieso que soy pecador, yo quiero que me libres del temor de la muerte, y Él lo va a hacer en cualquier lugar del universo donde te encuentres.